esta vez para hablar sobre los fondos de consejos de desarrollo y el decreto 7-2025. Muchas gracias. No, hombre, el gusto es mío, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, para empezar, si nos podría contar o explicar cómo funcionan los recursos de consejos de desarrollo y específicamente los aportes extraordinarios, que es a lo que afecta el decreto 7-2025, ¿verdad? Sí, bueno, primero buenas noches a todos, porque sé que cuando abrí el live se conectaron varios seguidores míos también y creo que solo los moví a este live, así que los saludo y les cuento que estamos aquí con ustedes en Ojo con mi Pisto, que hacen un excelente trabajo. Yo les he dicho que soy fuente y soy fan del trabajo de Ojo con mi Pisto porque están en la base, ¿no? En el territorio, que es donde la política siempre es local, ¿no? Y creo que eso es importante decirlo. En ese contexto, tu pregunta es importante para fijar el marco del que vamos a hablar, porque se habla mucho de los CODEDES, de los consejos departamentales de desarrollo, pero creo que queda muy lejano para la gente, ¿no? Suena así como, bueno, ¿y eso cómo se come? Y, y entonces voy a ser bien básico, ¿no? Los consejos de desarrollo son esas instancias, digamos, territoriales para canalizar inversión pública. Y entonces, de acuerdo con nuestro marco constitucional, de nuestro marco legal y constitucional, del 12% de los 12 puntos de IVA que se pagan por cada consumo, dice la ley que un punto porcentual de ese 12% tiene que ir destinado a inversión local de los consejos de desarrollo. Entonces, los consejos de desarrollo tienen garantizado el IVA Paz, ¿no? Ese 1% de esos 12 puntos de IVA que se pagan, y eso tiene que ir digamos, sí o sí a los consejos departamentales de desarrollo. Ahorita hablamos de ellos. Y luego el Congreso, en su ejercicio de aprobar el presupuesto, ha venido en estos años diciendo, bueno, pero además somos muy generosos con la inversión local y no le vamos a dar solo ese un punto porcentual de los 12 del IVA, sino que le vamos a entregar todavía más recursos, ¿no? Ya me corregirás, no tengo ahorita la cifra exacta, pero es una cifra bastante cuantiosa, ¿no? Ahora, esos consejos departamentales de desarrollo, hay que entenderlos, son instancias en las que están, yo diría básicamente tres actores, ¿no? Tenemos a los alcaldes, que digamos que son parte de los municipios de cada departamento. Recordemos que los consejos vienen podemos verlo de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el consejo comunitario, el CODEDE, al consejo municipal, que es el COMUDE, al consejo departamental, que es el CODEDE, al consejo regional, hasta el CONADUR, que es el consejo nacional. Y la lógica es que las obras que se van a financiar en los consejos de desarrollo sigan una lógica nacional, porque al final del día somos un Estado unitario, y entonces dice el artículo 134 de la Constitución que digamos que la dirección de la política pública la maneja el Ejecutivo, y en teoría los consejos de desarrollo deben hacer obras que se adecuen a la política nacional, pero tienen muchísimo margen para decidir qué obras van a ejecutar, y creo que eso es la parte interesante de lo que vamos a seguir comentando hoy, ¿verdad? Sí, para recordarles, nosotros este año tenemos un especial de consejos de desarrollo. Evaluamos 40 obras en 40 municipios. Entonces tenemos una aproximación de lo que es para invitarlos a que vayan a ver. Y sí, este año hay 12,000 millones, 4,000 de aporte ordinario y 5,000 millones de aporte extraordinario. Y el resto vino de lo que se iba a ejecutar el año pasado, pero pasó a ejecutarse este año. Bueno, ¿cómo se asignan estos fondos extraordinarios? ¿Y cuál es la diferencia con la asignación de los fondos ordinarios? Bueno, lo que pasa es que la lógica es que los fondos ordinarios deberían distribuirse por región, ¿no? Y por población. Entonces, en teoría, cuando tú tenés el bolsón de los fondos ordinarios, deberías repartirlos equitativamente según el tamaño de la población de cada región. Y entonces ahí hay una lógica territorial más población, mientras que con los aportes extraordinarios esa lógica se rompe, ¿no? Y esa es la parte interesante. Entonces el Congreso no solo tiene el poder de decir, le doy más fondos, lo cual tú dirías, está bien, ¿no? O sea, digamos,
bueno, no sé si está bien, pero digamos es válido, ¿no? Que le puedas dar más fondos a los consejos departamentales de desarrollo. El detalle está en ese punto que preguntas, ¿no? Que ahora en los fondos extraordinarios el Congreso puede jugar bueno, el Congreso y luego el Ejecutivo pueden jugar con a quién le dan más fondos, ¿no? Entonces yo le puedo dar más fondos a Alta Verapaz porque soy cobanero, para los que no saben. Entonces yo decir, bueno, vamos a dar más a Alta Verapaz porque sí, y no necesariamente por una razón técnica como por ejemplo población o necesidades, ¿no? Pues viéndolo ya, pues como desde una perspectiva, desde antes que estuviera el decreto, digamos, y ahora con todo esto que pasó, estos fondos deberían de existir. Abre la puerta a malos manejos o a corrupción. Mira, yo creo que me acabas de hacer una pregunta terrible, porque creo que es una pregunta que así voy a demoler el podcast de hoy, porque realmente yo creo que el diseño de los consejos de desarrollo originalmente estaba bien, o sea, digamos, suena bien, pero creo que es un defecto de diseño constitucional, o sea, porque lo que hicimos con los consejos de desarrollo es pensar que estábamos generando espacios de participación, ¿no? Para que la inversión pública no fuera centralizada desde la capital y que se, digamos, se negociaran espacios de participación, pero en la práctica lo que hicimos es como fragmentar el poder del Ejecutivo y politizar espacios intermedios de incidencia, ¿verdad? Presupuestaria. Y entonces yo creo que lo que llamamos hoy corrupción no es tanto un problema de, bueno, hay gente mala metida en los consejos, que la hay, por supuesto, y también hay gente buena, sino que es un problema de incentivos, ¿no? Y entonces yo creo que al generar los consejos de desarrollo, lo que generaste es que le quitas herramientas al Ejecutivo, ¿verdad? De política pública, que es el que normalmente en un estado unitario como Guatemala es el que ejecutaría, y entonces trasladas esa ejecución de fondos a estos espacios de negociación política que son los consejos de desarrollo. Entonces, lo que termina pasando es que ese bolsón de inversión local se convierte en un espacio para digamos, para construir alianzas con los gobiernos locales. Y los gobiernos locales encuentran en esos espacios una instancia para negociar recursos para su territorio. Y la población queda en último lugar, ¿verdad? Entonces, creo yo que hiperfragmenta, ¿verdad? La política pública, le quita al Ejecutivo una herramienta que debería ser suya, ¿no? De inversión nacional, porque no estamos hablando de fondos locales, ¿no? Estamos hablando de fondos nacionales que se canalizan en los consejos de desarrollo. Y en mi opinión, la experiencia nos demuestra que el modelo no es bueno, ¿verdad? Que el modelo te genera estas dinámicas perversas que estamos viendo otra vez, como las mirábamos con el gobierno de Yamatei y hacia atrás en el tiempo. Bueno, tomando esto en cuenta y que el otro año van a estar disponibles los fondos y va a ser un año preelectoral, ¿qué implicaciones puede tener en la ejecución de los proyectos municipales? Bueno, aquí nos metemos al decreto famoso 7/2025, ¿no? Que es este decreto que, bueno, no es la primera vez que lo hacen, hay que decirlo, lo cual no lo hace bueno, pero partamos de dos por lo menos de una idea. El presupuesto de la nación, el presupuesto de Guatemala se supone que es anual. Y esto no es un detalle de abogados, o sea, hay una lógica de que el presupuesto se apruebe año con año. Y la lógica es que el Congreso ejerce un control político, ¿no? Al Ejecutivo le dice, bueno, cada año yo voy a aprobar el presupuesto y voy a decidir en qué se gasta y en qué no se gasta. Obviamente el Congreso está amarrado por ciertos, digamos, porcentajes que la Constitución te fija, ¿no? Que la Universidad de San Carlos recibe el 5%, que el deporte el 5%, de la justicia 2%, etc. Sí, hay ciertos límites que la Constitución impone, pero luego el Congreso tiene un margen de discreción para aprobar presupuestos. El hecho de que el decreto 7/2025 te dice que los fondos que no se gasten al final de un ejercicio presupuestario se pasen para el año siguiente, de entrada te pone un problema legal bien complicado, ¿no? Porque estás garantizando fondos a un presupuesto futuro automáticamente, sin que el Congreso cada año dé su visto bueno. Entonces hay un problema, digamos, legal. Y en segundo lugar, como bien lo señalaste, hay un problema político. Porque lo que estamos viendo es que parece que la intención es garantizarse
fondos para 2027, porque lo que dice la ley, el decreto 125, es que los fondos no ejecutados se pasan al periodo siguiente y te da hasta 3 años, ¿no? O sea, podría irse 25 a 26 a 27 y evidentemente en año electoral hay mayores incentivos para empezar a ejecutar obra, ¿no? Porque eso te sirve luego en tu campaña para buscar la reelección como alcalde, por ejemplo. Bueno, ahorita que nos explica este problema que tiene en cuestiones de presupuesto, ¿qué pasaría con otras entidades? Porque es importante entender esa excepción y si se puede como replicar en otras instituciones del Estado. Fíjate que ese es un punto para mí clave del problema del decreto 7 de 2025, porque hay un principio del presupuesto que nos dice que el presupuesto es unitario, ¿sí? O sea, el presupuesto es uno solo, o sea, el presupuesto del Estado es uno solo, por eso al final todos los recursos del Estado se computan en un solo instrumento que es el presupuesto. Y la unidad del presupuesto no solo es, bueno, no solamente es contable en el sentido de, bueno, todos los gastos tienen que estar en un mismo instrumento contable, sino que además te está diciendo que el presupuesto entero se rige por una serie de reglas comunes, ¿sí? Y una de esas reglas comunes es la anualidad. O sea, año con año aprobamos presupuesto, lo no ejecutado va al fondo común. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, sé que hay gente que no sabe nada de presupuesto, pero piensen ustedes, los que nos están viendo en el live, supongamos que yo soy el Ministerio de Cultura y Deportes. A mí me asignan 1,000 quetzales al año para gastos. Si yo me gasto solo 800 al final del ejercicio fiscal, esos 200 quetzales que no gasté, no me quedan a mí como ministerio, sino que van a un fondo común y en ese fondo común se acumulan todos los fondos no ejecutados. Lo que están haciendo con los CODES es decir, sí, hay una excepción. Todos los fondos no ejecutados van al fondo común, menos los fondos de los CODES. Entonces uno dice, bueno, ¿y la unidad del presupuesto dónde queda? Si el presupuesto es uno solo y se rige bajo las mismas reglas, ¿por qué los CODES sí tienen esa excepción? ¿Qué pasa si mañana, como vos lo planteabas bien, empezamos a decir, bueno, y los fondos de deportes tampoco van a ir al fondo común? Y los fondos de... Entonces, eso rompe la unidad presupuestaria. Y de nuevo, no es un problema digamos, de contadores, de contables, es un problema, primero, de control político y segundo, es un problema también digamos, de orden, diría yo, de derechos, porque rompe la igualdad. Digamos, deberías tener un criterio igual para todos los recursos. Si los recursos de un bolsón, perdón, de una entidad no van al fondo común, entonces ninguna iría al fondo común. Todas las entidades deberían tener exactamente el mismo trato y ver sus fondos prolongados, cosa que por supuesto no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Por la anualidad. Pero sí abre la puerta a que si esto no se frena hoy, empecemos a ver múltiples bolsones digamos, de gastos no ejecutados que se prorrogan por años y eso va a causar un caos presupuestario muy, muy complicado, ¿no? Y ya viéndolo desde una perspectiva municipal, ¿el decreto puede realmente fortalecer la autonomía municipal sobre sus proyectos? Mira, yo creo que no, por dos razones. La primera es que el decreto 7 de 2025 es un arma política, ¿no? Para comprar apoyos, simplemente. Y entonces, más que fortalecer la autonomía municipal, yo creo que la contamina, ¿no? Porque entonces es un juego de intercambio, es un quid pro quo entre Congreso, Ejecutivo, alcaldías, ¿no? Para mantener ese presupuesto. Eso, lejos de tener una autonomía, es un juego perverso entre jugadores nacionales y locales. Y en segundo lugar, que digamos, fortalecer la autonomía municipal sería que las municipalidades tengan fondos propios, ¿verdad? Que puedan ejecutar más allá del favor digamos, del Congreso de turno, ¿no? Entonces, me parece que no se fortalece lo local. De hecho, se vuelve perverso, ¿no? El juego donde el Congreso termina siendo el que le da una cuota a las municipalidades para que estén en su apoyo político, ¿no? En el caso de pues actualmente las transferencias a los consejos de desarrollo las hacen conforme vayan avanzando los proyectos. Este decreto, pues lo que propone es que se haga un solo desembolso a las municipalidades. ¿Cómo es que se podría
hacer esa fiscalización o por lo menos tener ese control de que conforme vaya avanzando la obra, pues se vaya haciendo el pago también. Sí, ese es uno de los grandes problemas del decreto, ¿no? Que digamos, incluso rompe las normas de contrataciones del Estado, ¿no? Porque también estás sujeto a un avance de obra, que es lo que yo no sé si la gente lo sabe, pero o sea, todos los que nos están viendo se pueden meter a CGPlan, y en la CGPlan ustedes pueden ver el estatus de las obras de los consejos de desarrollo, y ustedes pueden ver en qué fase está, cuánto se ha avanzado, cuánto no se ha avanzado, y normalmente los desembolsos se hacen en función del avance de la obra, al proponerse que se hagan, bueno, sin importar el dónde está la obra, te confirma que el objetivo de la ley no es fortalecer la autonomía municipal, mejorar la infraestructura, es aceitar, creo yo, a las municipalidades y sus contratistas para mantener los apoyos políticos. Y eso digamos, es un caldo de cultivo para la corrupción. No niego, porque sé que hay municipalistas que me han reclamado esta posición, me dicen, bueno, pero sí hay, digamos, una parte de verdad donde ellos te dicen, bueno, mira, es que a veces es tardado planificar una obra, porque CGPlan te pide muchos avales y tal, y a veces no te da tiempo de ejecutarla en el año fiscal, y al año siguiente, pues, nos ayuda a que los fondos estén ahí y que se pague a tiempo, porque si no, no se avanza. O sea, yo sé que hay una cuota digamos, de verdad en todo esto, yo no lo niego, pero creo que si ves en el balance, es extremadamente más negativo que positivo, ¿no? ¿Cómo cambiaría la dinámica de poder entre la alcaldía, el COMUDE y el CODEDE en el tema de la priorización de las obras? ¿Cómo así? Pues este decreto que pues da la libertad de que las municipalidades pues tengan todos estos fondos disponibles, pues cambia alguna dinámica en la priorización de proyectos, tanto en la municipalidad como en el Consejo Municipal de Desarrollo o en el Consejo Departamental de Desarrollo. O sea, sí cambia en el sentido de que, como te está dando varias cosas, ¿no? Te está dando multianualidad, con lo cual ellos pueden jugar con la priorización de las obras, decir, bueno, esto me interesa que esté en elecciones, esto me interesa que esté hoy. Eso puede romper tu proceso de planificación, ¿no? Que tu proceso de planificación típicamente, además está muy calendarizado, ¿no? Que en marzo se toma una decisión en el COMUDE, en abril se toma una decisión en el CODEDE. Digamos, esa calendarización se puede romper porque los incentivos los cambiaste. Los incentivos ahora son, bueno, hay obras que quiero ahora, porque quizás me conviene que estén ahora y las voy a mantener en el ciclo de planificación, pero quizás me convenga patear obras para el año que viene, porque tal vez el puente que esté en año electoral, ¿verdad? Y el pozo que esté pronto, porque es digamos, un quick win, ¿verdad? Entonces yo creo que sí va a alterar los incentivos de la forma en la que priorizan obras, y vas a ver que ese ciclo se va a trastocar mucho en función del año electoral. ¿Hay algún riesgo de que el dinero que se gaste en los proyectos pueda dar a obras de baja calidad? Pues por los tiempos. Yo creo que más que por los tiempos hay un problema con otro tema que no hemos hablado. El decreto 725 tiene dos grandes temas, que ahorita hemos hablado bastante del tema de la multianualidad de los fondos, pero hay un artículo que me preocupa más. Es el artículo, bueno, no me acuerdo qué artículo de ley, puse a hablar y no tengo la ley enfrente, pero bueno, creo que es el 3 o 4. Este artículo dice que para agilizar las obras, en teoría, para construir, por ejemplo, un puente, pensemos en un puente, te harían falta varios avales, ¿no? Entonces te necesitarías un estudio de impacto ambiental para ver si no hay un problema ambiental donde vas a construir el puente. Quizás la Conred tenga que hacer una evaluación para ver si es una zona de riesgo o no. Luego los avales en CGPlan mismo, porque de CGPlan tenés que demostrarle que el puente es parte de la política nacional. ¿Qué dice la ley? Dice la ley que si no te contestan en 5 días, se tiene por aprobada la obra. Entonces, digamos que le preguntamos a Conred si conviene o no construir el puente donde se nos ocurrió. Conred no contesta en 5 días, aprobado. Se tiene por aprobado. Y entonces ahí puedes tener un problema en la calidad de las obras, ¿no? O no hay estudio de impacto ambiental porque el Ministerio de Ambiente no contestó en 5 días. Y entonces la calidad de las obras se puede ver, digamos, seriamente comprometido.
porque vas a borrar todos los controles, podés potencialmente, más bien, borrar esos controles que por ley deberías tener, ¿no? Bueno, hablando del tema de planificación municipal, pues nosotros le hemos dado cobertura a cómo es que las municipalidades planifican y precisamente tenemos una nota que se llama Las municipalidades no saben planificar y es lo que usted decía que pues, le reclamaban, ¿verdad? Pero es que tampoco las municipalidades tienen como proyectos que vayan pensados para mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que les hace a que tengan estos pocos espacios para poder planificar los proyectos que vienen uno detrás de otro porque pues deciden qué hacerlo, qué proyectos hacer ese mismo año. Bueno, ahora, ¿cómo impactaría el silencio administrativo en la fiscalización y en la transparencia de estos proyectos? Esto justo lo que hablábamos, ¿no? Es decir, yo creo que el silencio administrativo hay que entenderlo en dos posibles efectos. El primero es el que explicábamos, ¿no? Te dice la ley, si no te contestan en 5 días, se da por aprobada la gestión. Fíjense lo absurdo de esto. Yo no sé, vamos a preguntar a la gente qué se entiende por silencio administrativo. Si ustedes, ciudadanos comunes y corrientes, piden, por ejemplo, una licencia de construcción a la municipalidad, ¿sí? Hacen una petición. Si no les contestan en un plazo, la Constitución dice, bueno, la ley dice se tiene por contestado en sentido negativo, o sea, se asume que te denegaron el permiso. ¿Y eso para qué te sirve como ciudadano? Te sirve porque si se tiene por respondido en sentido negativo, tú puedes presentar recursos legales para que eso se cuestione en una instancia superior y te den una respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho fundamental que es el derecho de petición, ¿sí? De dirigir peticiones a la autoridad. Ahora, ¿qué pasa ahora? Esto dice, si tú pedís como municipalidad, no sé, un permiso ambiental, ¿sí? Entonces, ya no se va la regla, ya la regla te dice la regla dice que tiene 5 días, no 30, como es típicamente el plazo, sino que 5 días para contestar. Sí, se reduce el plazo para el silencio administrativo, punto número 1. Punto número 2, si en esos 5 días no te contestan, se tiene por autorizado el permiso. O sea, es un silencio administrativo en sentido positivo. Eso rara vez es así en el derecho administrativo. O sea, normalmente, te digo, siempre se tiene por denegado la respuesta y se tiene por denegado porque pensemos, por ejemplo, en un permiso de impacto ambiental. Digamos que yo quiero construir una obra y no me contesta el Ministerio de Ambiente si esa obra daña o no el manto freático, por ejemplo, el agua. ¿Qué pasaría si la ley dijera que el silencio administrativo es positivo? Bueno, que a lo mejor no me contestan en 30 días, se tiene por aceptado y entonces yo puedo construir la obra y contamino el manto freático, ¿verdad? Entonces se hace un daño ambiental. Entonces la ley te dice, no podemos suponer que se da por aprobado las gestiones porque pueden haber daños al medio ambiente, por ejemplo. Y el Estado no puede renunciar a cuidar el medio ambiente, tiene que haber una respuesta, para eso existe el Estado, ¿no? Ese es el chiste. Entonces esta ley lo que está haciendo es decirte, no importa, si en 5 días no te contestan, municipalidad, tenés por aprobado tu permiso de impacto ambiental, tenés por aprobado tu permiso de riesgo, tenés por aprobado tus avales en el SEGEPLAN. Entonces eso afecta mucho en términos, no de dinero probablemente, pero en términos de calidad de la obra y de la protección ambiental, que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque hay veces que hay proyectos, sobre todo que involucran agua, que involucran uso de suelos en zonas de bosques y tal, que podrían estar absolutamente en riesgo si esto se hace así. Pero te doy una última reflexión. Y aquí quiero que ustedes piensen, pónganse ustedes, los que nos están viendo en la audiencia de hoy, pónganse en los zapatos de un empleado público. Y ustedes imagínense que son el encargado del Ministerio de Ambiente. Y viene una municipalidad a pedirles un permiso de una obra, en 5 días están locos que van a aprobar un estudio de impacto ambiental, eso es mucho más complicado. ¿Cuál es el incentivo que tiene un funcionario al ver que te preguntan, mire, ¿me autoriza la obra, sí o no? ¿Cuál es el incentivo de un funcionario que se quiere cuidar la espalda?
dice no. Dice no. Entonces, el efecto que van a lograr, creo yo, es el contrario. Lejos de tener una aprobación express de obras, creo yo que si los actores son racionales, lo que va a empezar a pasar es que todo el mundo va a negar los avales y los permisos. Y lo que va a tener es una gran presa digamos, de respuestas negativas que luego se van a judicializar. Y vas a tener una presa de obras que no avanzan porque ningún funcionario en su sano juicio se va a arriesgar a que se tenga por aprobada una obra que luego, imagínate, tiene un problema, se cae el puente, pues digámoslo en sentido muy coloquial, ¿no? Si se cae el puente, yo no quiero ser responsable, entonces mejor digo que no. Y de hecho creo que lo que te va a terminar pasando es que va a haber un canal extraoficial digamos, aprobar esas obras, porque yo estoy seguro que ningún funcionario se va a arriesgar a que el silencio administrativo empiece a dar por aprobadas las obras. Y eso ya veremos en los próximos meses, va a ser un caos. Bueno, tomando esto en cuenta, el tema del tiempo de los avales y que van a tener disponible pues estos fondos, el decreto toma en cuenta también la rendición de cuentas para que pues los alcaldes pues rindan cuentas de una forma más eficiente y transparente, o no tomen en cuenta el tema de rendición de cuentas. No, para nada, para nada. No, el decreto realmente tiene dos objetivos claros, ¿verdad? Garantizarte fondos multianuales para los CODES en los próximos 3 años. Número uno. Punto número dos, según ellos, tener una vía express para aprobar todos los avales de las obras. Ese es realmente el objetivo de la ley. No hay ninguna consideración a la fiscalización más allá de la que tiene cualquier otra obra, salvo, bueno, lo que ya comentábamos antes, ¿no? Que es incluso peor en términos de fiscalización, porque se puede pagar la obra sin tomar en cuenta el avance físico, sino el cronograma de la obra, ¿no? Entonces, no solo no contiene ninguna disposición de fiscalización, sino que encima te debilita los controles en términos de desembolsos respecto de lo normal, realmente, ¿no? De la regla general. Bueno, además del trabajo periodístico y ciudadano, ¿hay algún otro mecanismo para fiscalizar pues, y asegurar un buen uso de estos fondos? Mira, yo creo que el trabajo que hacen ustedes es muy, muy importante. El trabajo que hacen en Ojo con mi Pisto. Porque yo creo que realmente el ojo público es lo único que te va a garantizar que las obras se ejecuten bien. Pero más importante, yo siempre creo en el trabajo pedagógico ciudadano. O sea, esto que hacemos hoy es bien importante para que la gente entienda que estamos hablando de cosas que les afectan en su zona de influencia, en su territorio, en su municipio, donde vivan. Creo que eso es lo primero, lo fundamental, que la gente entienda qué está pasando. Eso creo que a un nivel micro es fundamental. Pero luego, bueno, no me puedo sacar de mi, bueno, hoy no tengo tacuche porque no me gusta usar tacuche, pero no me puedo salir de mi tacuche de abogado y pensar que también tenemos que pensar que si bien ya hay varias acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra esta ley, creo que debemos pensar en cuestionamientos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y ojalá fuera algo más amplio, ¿no? No solo 2 abogados o 3 abogados quejándose en la corte, sino que fuera algo más amplio, ¿no? Porque creo que aquí hay problemas constitucionales graves, por lo que ya hemos comentado en esta conversación, que no tienen que quedar impunes, ¿no? O sea, sí hay que cuestionarle realmente a esto. Yo creo que lamento que la discusión, porque tal vez alguna gente no lo sabe, pero la discusión principal en torno a este decreto se dio por el veto presidencial, que el Congreso argumentó que fue a destiempo, ¿no? Y por eso el decreto se aprobó, pero el presidente había vetado esta ley. Y entonces el veto distrajo, creo yo, todo el debate que estamos teniendo hoy. Bueno, no se puede dejar a un lado el tema del presupuesto porque todo depende de eso, ¿verdad? ¿Qué panorama se espera dentro del Congreso respecto al presupuesto 2026? Mira qué buena pregunta. Yo imagino que sobre todo un año 2026 con elección de Tribunal Supremo Electoral, Corte Constitucional, Ministerio Público, y bueno, Contraloría ya lo dejo un poquito lejos porque ya te pega casi con el ciclo de fin de año del Congreso. Yo supondría que habría un intento bastante, digamos, importante del Ejecutivo por aprobar su presupuesto para el 2026. Es cierto que con esto hay menos incentivos para algunos jugadores, pero siempre yo creo que hay otros bolsones del presupuesto que son importantes y que se pueden incluir en el presupuesto para 2026. Creo que así va a ser una lucha complicada para el Ejecutivo, sobre todo porque ya vimos
que al final la junta directiva la logran ellos controlar, bueno, o por lo menos logran que sea la facción oficial la que termine quedándose con la junta directiva del Congreso. Pero creo que la discusión de presupuesto es más compleja, dada la multiplicidad de jugadores que tenés, ¿no? Entonces, tenés un Congreso hiperfragmentado, tenés 12 bancadas o 13 bancadas a las que tenés que convencer, y como digo, va a estar muy amarrado esto a las elecciones de altas cortes, bueno, CC, TC, MP, que habrá en el 26. No me animo a hacer predicciones, yo creo que todavía tiene tiempo el Ejecutivo para maniobrar y conseguir que el presupuesto se apruebe, ¿no? El decreto tiene vigencia hasta 2026. ¿Qué puede evitar que esta práctica pues se repita en próximos años? Yo creo que lo primero es la Corte Constitucional, o sea, que la Corte tome una decisión en torno a la ley, porque no es tan relevante solo en el tema de COEDES. Digamos que yo sí creo que hay un cuestionamiento constitucional a la multianualidad en general, que como digo, se ha usado antes, pero digamos, no es lo mismo, por ejemplo, construir una carretera que te toma 10 años de obra, que se planifica y se presupuesta cada año, como debe ser, a este decreto que lo que tiene es una prórroga automática del presupuesto. Entonces yo creo que para que no se repita, básico y fundamental es ver que la Corte, bueno, ¿qué resuelve la Corte? Yo sé que la PGN sí cuestionó esta inconstitucionalidad, sé que un grupo de diputados cuestionó el veto, ¿verdad? Pero el veto es otra discusión, que no tiene nada que ver con el presupuesto. Y yo creo que es mucho más importante enfocarse en cuál va a ser lo que digamos, la decisión de la Corte en torno a la multianualidad y lo del silencio administrativo, que obviamente también es un tema que habría que cuestionar, bueno, que está cuestionado también, pero que debe ser seriamente cuestionado, y ver qué dice la Corte para que a futuro no se replique, bueno, o sí, ¿verdad? Porque la Corte podría avalarlo y entonces se nos abre otro debate bueno, entonces, ¿qué significa ese aval hacia futuro, no? Si el decreto 7 de 2025 pues no es la solución ideal para darle continuidad a los proyectos financiados con fondos de consejos de desarrollo, ¿qué tipo de reforma legislativa o administrativa sería más efectiva o menos polémica? Mira, yo creo que, yo te voy a decir cuál es cómo yo enfoco este tema. Para mí, el decreto 7 de 2025 es como digamos, la conclusión de que la clase política no entiende el problema, no sabe qué hacer, y que al final siempre caemos en esto que yo llamo el legalismo mágico, ¿verdad? Esa idea de que cambiamos el texto de la ley y transformamos la realidad. Sí, ese es como que para mí el punto de partida del decreto 7 de 2025. La realidad es la siguiente, la realidad es que la mayoría, tú lo decías hace unos minutos, la gran realidad es que la mayoría de municipalidades no sabe y no tiene la capacidad para planificar obras. Esa es la realidad de hoy de Guatemala, o sea, esa es la realidad cruda y dura de Guatemala. Entonces, como no saben muchos de ellos planificar obras, entonces hay una queja con CGPLAN que tiene una presa enorme de peticiones, ¿sí? Y entonces culpan a CGPLAN de que no avanza porque las obras no vienen con digamos, la planificación adecuada. Y creen que con esta ley eso va a cambiar. Y la realidad es que no va a cambiar. No va a cambiar, va a ser el fracaso de lo que te dije, va a ser una ola de negativos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es ingeniar un mecanismo legislativo para repensar cómo darle capacidad técnica a las municipalidades para que sepan planificar. Y si las municipalidades saben planificar, van a poder ejecutar los fondos de forma oportuna y eficiente. Pero digamos, lo voy a decir así bonito para que quede chilero en prosa. La capacidad no se legisla, ¿verdad? La capacidad estatal no se puede legislar. La capacidad estatal hay que construirla. Y creo que hay un trabajo que hacer en construir capacidades de planificación en las munis, ¿no? Bueno, quiero aprovechar también a invitarlos, que al principio les había dicho que pues, este año trabajamos un especial que se llama 40 horas bajo la lupa CODEDE. Y entonces, si tienen dudas sobre cómo funciona el sistema de consejos de desarrollo, cómo se priorizan las obras, cómo es que va una obra desde el Consejo Comunitario de Desarrollo, al municipal, al departamental, pues lo pueden encontrar ahí. Además, contamos historias muy
interesantes que encontramos en varios departamentos y municipios del país, entonces pueden ir a ver. Tenemos varias herramientas también para consultar el avance físico y financiero de esas obras. Y antes de terminar, bueno, al principio hablamos de los fondos ordinarios y extraordinarios, que creo que para muchos es algo que no se entiende a la primera, ¿verdad? Y ahora que ya hay más personas, me gustaría que podamos retomar ese tema y la explicación que nos daba al principio de cuál es la diferencia de los fondos ordinarios y los fondos extraordinarios y por qué ponerle atención ahorita a este decreto 7/2025 que pues afecta precisamente solo a los fondos extraordinarios. Ujú, ujú. No, es que decíamos que típicamente eh, los fondos ordinarios, ¿no? Para los consejos de desarrollo son fondos que están pensados desde la cuota del IVA, ¿no? Del 12% que se paga en IVA, un punto va a los CODEDES y esos fondos, digamos, se reparten conforme a ciertas reglas presupuestarias que son fijadas de antemano, ¿no? Por criterios técnicos, etcétera. Mientras que los fondos extraordinarios son más allá de esa cuota. Digamos, si los aportes ordinarios son lo que ya había. Entonces, digamos, no sé, se recaudan 112, perdón, 12 quetzales de IVA. De esos 12 quetzales, uno va a los aportes ordinarios de los consejos de desarrollo y ese quetzal se reparte en criterios técnicos que están fijados de antemano. Los fondos extraordinarios es decir, bueno, yo sé que un quetzal sí o sí del IVA, uno de esos 12 quetzales del IVA, va a los consejos de desarrollo, pero por buena gente vamos a darle un quetzal más a los consejos de desarrollo, ¿sí? Entonces ya no es un quetzal de los 12, sino que es 2 quetzales, uno por ley, digamos, y uno extra por buena gente, que es el Congreso. Ese quetzal extra ya no va repartido de la misma forma. Y entonces ese dinero ya se reparte a los departamentos que a mí me gusta. Yo sí, por el ejemplo mío, ¿no? Como yo soy cobanero, le voy a dar más recursos a Alta Verapaz y menos a Huehuetenango y menos a Petén. Entonces, esa discrecionalidad que le da a las autoridades, al Ejecutivo del Congreso, para asignarle más fondos a unos territorios respecto de otros, es lo que lo hace una herramienta política tan poderosa, ¿verdad? Para construir alianzas y acuerdos territoriales. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo se traduce todo esto en la vida de los vecinos? ¿Qué pueden esperar las comunidades a partir de este cambio? Súper importante porque creo que hay una parte relevante de la inversión pública que siente el ciudadano común, porque el que vive en su municipio, ¿no? Que digamos que pensaría que con esto va a haber más obras en su alrededor. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero digamos la gran promesa del acuerdo 7/2025 es esa, ¿no? Es decir, la obra no se ejecutaba, culpa ese plan, culpa el presupuesto. Ahora, digamos, no hay excusa, entre comillas, porque ellos han escogido esta herramienta como la que supuestamente va a resolver los problemas. Entonces, se supone, según ellos, que vas a ver más inversión local. En mi concepto eso no va a pasar porque los incentivos se acaban de trastocar y creo que lejos de estar pensando en las obras prioritarias para la gente, vas a ver obras que están dirigidas a los contratistas de siempre, ¿verdad? Y va a haber poco que pensar. No dudo, como dije antes, que alguna municipalidad muy diligente que le costaba ejecutar por los plazos, haga algo. Digamos, algo va a salpicar, como decimos en buen chapín. Pero creo que el gran grueso de fondos no se va a ver como el tamaño de inversión que hay en fondos realmente en el presupuesto. Bueno, acá tenemos varios comentarios y me imagino que de su lado también. ¿Le parece si tomamos preguntas de mi lado y de su lado para que podamos responderle a la audiencia? Bueno, acá de este lado, Ariel Pérez dice, Lic, en el decreto 7/2025 se incluyen los proyectos ordinarios 2024 que no lograron terminar. Te soy sincero, no me recuerdo. No me recuerdo porque creo que es para adelante, pero yo creo que los de 2024 se metieron en otro decreto
que fue la ampliación, que ya habían hecho esto antes. Yo creo que esos se metieron con un decreto que se aprobó en 2024. O sea, esos vienen arrastrados desde antes. Que con esta nueva ley los podás volver a, digamos, vamos a ver, los de 2024 se prorrogaron por otra ley, que no me acuerdo el número, que 33, 2024 creo que fue. Entonces esos se prorrogaron a 2025. Con esta ley, con este decreto 7 de 2025, creo que lo que puedes argumentar es que, ok, los decretos de 2024 que se pasaron a 2025 y que no se han ejecutado, los podemos pasar para 2026. Yo creo que sí. Creo que esa es la lectura que van a hacer ellos, ¿verdad? No sé si usted tenga alguna de su lado. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que hay muchos comentarios, así que bueno y tal, pero preguntas no tengo tan a la vista. Bueno, aquí Pero tengo si hay una. dale. Va, dice, ¿alguna propuesta para que la SEP ahora pueda verificar el avance físico y financiero? ¿Que si el decreto tiene propuesta o que si yo tengo una propuesta? ¿Alguna propuesta? Dice. No, es que yo creo que herramientas hay. El problema es que ahora el decreto lo que está diciendo es que tienen que pagar la hora conforme al cronograma y no el avance físico. Entonces, digamos, herramientas para verificar hay. De hecho, yo decía antes, en CGPlan existe un muy buen instrumento para ver cómo está el avance de las obras, ¿no? Físico. Pero como ahora ya no es un criterio, entonces no te sirve mucho la herramienta. Pero yo creo que hay herramientas para seguir bien el avance de las obras. Y eso yo, en ese lado creo que se ha avanzado muchísimo en CGPlan, especialmente en el último año. Sí, bueno, para contarles que nosotros tenemos varios tutoriales, pues hablando de las herramientas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que cabal es el de CGPlan, pero también el Ministerio de Finanzas tiene tableros de los desembolsos a los consejos de desarrollo, entonces pueden ir a visitar Ojo con mi Pisto para poder pues ver cómo ir a los portales y explorar en ellos. Y bueno, ya para finalizar, invitarlos también a que vayan a nuestro especial 40 horas bajo la lupa CODEDE, donde hablamos sobre este tema, le dimos mucho foco a los consejos de desarrollo y pues tenemos notas de fiscalización de 40 municipios en 40 municipalidades, entonces pues invitarlos a que vayan y agradecerle al licenciado Edgar Ortiz por estar hoy con nosotros y esperamos tenerlo nuevamente. No, a usted las gracias y reitero que soy consumidor de Ojo con mi Pisto y a veces también fuente. Así que ánimo con el trabajo que hacen y creo que también es importante. O sea que hay audiencia mía y a veces ustedes, la audiencia mía que no conocía Ojo con mi Pisto. Ojalá que ahora los sigan en TikTok, pero también que sigan su página web donde publican sus investigaciones y también me imagino que ustedes tendrán canales para que les contacten porque sé que hay mucha gente que tiene quejas desde sus municipios y quisieran enviarles a ustedes alguna información. Sí, claro, ahora tenemos nuestro canal de WhatsApp, entonces se pueden suscribir también para que les lleguen las notas directamente a su teléfono y pues pueden hacer denuncias. Acá vi pues, un comentario que si podíamos recibir denuncias, claro que podemos recibir denuncias, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o al correo electrónico, entonces pues aquí estamos y pues muy agradecidos a todos. Feliz noche. Qué gustazo, como siempre. Gracias. Hasta luego.